Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Círculo Cercano. En el capítulo de hoy estaremos conversando con Olga Fuentes, la dueña y la fundadora de Amasandería y Pastelería Las Gemelas. Conoceremos su vida, los altos y los bajos del emprendimiento, la vida que se vive detrás de una panadería y una pastelería. Conoceremos todos estos detalles en este nuevo capítulo de Círculo Cercano. Pero antes, vamos con nuestros auspiciadores. Oye, antes de seguir con este tremendo capítulo, déjame contarte algo. Porque este podcast no se hace solo. Detrás hay pura gente buena y marcas que son más cercanas que el vecino que te presta azúcar. ¿Necesitas pan, un cuaderno para los niños o un vinito para pasar las penas? El Emporio de Sangüesa, compadre. Ahí está don Alejandro con su tremendo equipo. Panadería, botillería, librería y hasta caja vecina. Es como un mall pequeño, un mall chico, pero con alma. Ubicado en la calle Constitución del 25, 291, en la Villa Arturo Alessandri Palma. PC Wow. No, si el nombre lo dice todo. Wow. ¿Se te cayó el celu? ¿Querías ponerle una lámina o una carcasa con estilo? ¿Buscas algo de tecnología? Estos cabros tienen de todo. Y no son cualquier tienda, son los que saben. Yo dejo mi teléfono a ojos cerrados, pero con patrón de seguridad. Mira, si no has probado los frutos secos de Iquiñe, no has vivido. Son una bomba de sabor y energía. Saludables, ricos y te dejan como sabor satisfecho, pero bien. Frutos secos como deberían ser. Sin cuentos, sin grasas escondidas y con vitaminas, así como el pastillero de mi mamá. Lácteo Don Sebastián. Esto es de otro nivel, compadre. Quesillos, mantequillas, yogur. Uno los prueba y te juro que escucháis una cueca de fondo. Sabor de campo, de verdad. Como cuando la abuela lo sacaba directo del corral. Así que gracias a estas marcas con corazón grande, este espacio sigue firme, porque aquí las historias son reales y el apoyo también. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida a Círculo Cercano. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar en tu programa Círculo. Para nosotros también es un gusto tenerte, compartir tu historia, que es una historia de sacrificio, de éxito. Hay muchas cosas que contar, así que va a estar súper entretenido este capítulo. Qué bacán. Ya. Bueno, tú partiste con Amasandería Las Gemelas en el año, por allá por 2010, 2011, ya no me acuerdo, vamos a cumplir 14 años. 14 años. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso en los 14 años? Ha habido de todo. Largo, muy sacrificado, pero a la vez muy lindo y muy reconfortable de todo lo que he ido aprendiendo y ganando. O sea, has ganado harto espacio últimamente porque este año saliste como la mejor emprendedora acá de Linares. Sí. Eso. Sí, eso fue muy lindo, muy maravilloso. Nunca pensé que me iban a dar ese ¿Y reconocimiento. cómo fue ese momento cuando llegó la invitación? ¿Te llamaron por teléfono? No, me llegó la invitación. ¿A ti llegó la invitación a la Sí, casa? Sí. Sí, no lo podía creer. O sea, no. Decía, ¿por qué yo? ¿Cómo yo? No Cuando sé. llegó a la camioneta municipal te dijiste que iba a sacar un parte. Sí, no, miedo, pero estaba feliz. Después cuando me fueron a dejar la entrada de Físicamente. los invitados que invitados. podía llevar. Así que estaba muy nerviosa, pero muy contenta. No pensé que mi panadería iba a llegar a ese momento, a ese reconocimiento. Nunca pensé que iba a pasar eso. Bueno, remontándonos a 14 años atrás, tú partiste sola el tema de la panadería, tú partiste haciéndole pan a los vecinos. Sí. Ese fue como tú empezaste como a hacerle pancito a los vecinos, partiste de a poco. Lo que pasa es que yo antes de colocar mi panadería pasé por hartos emprendimientos anteriores. Vendí abrigos americanos que vendía una amiga que le ayudaba a vender y me daba un porcentaje. Vendí salmón que traía Alex cuando trabajaba en los camiones. Salmón, filete de salmón de Puerto Montt. Y vendía en los bancos. Vendía... De todo. ¿Tuviste un local en Longaví? Sí, tuve local en Longaví. Ese fue tu Es que primer quería negocio. decir algo, no sé si se puede decir. Sí, dilo. Vendía remedios. Remedio. Ay, parece que sí, pues claro. Sí, vendía bolsa, harina, no, sí le hice a todos antes de instalarme en la panadería. La panadería se instala
después de 1 año de la llegada de las gemelas, como 2 años después. O sea, tenían 2 años las gemelas cuando partiste con eso. 2, sí, más o menos. Pucha, no soy muy buena para... A ver, tenían 3 años y medio, 4 años. Cuando puse, porque ya no quería seguir trabajando como vendedora ambulante porque tenía a mi hija chica. Las chiquillas, las más grandes estaban más Las chicas. más grandes estaban pequeñas, las gemelas eran como guaguas. Y dije, ya, voy a colocar algo para no tener que salir tanto a la calle y dedicarme más a mis hijas. O sea, con 4 hijas, con la presión de 4 hijas, todas de diferentes edades, bueno, 2 que eran de la misma edad, que eran las gemelas de 4 años, más las 2 mayores, que es la Brenda y la Tamara, como se me olvida el nombre de la niña, poco común, de la Tamara. Tamara, sí. Y se te ocurre partir con una amasandería. Sí. Que el dato me lo dio una clienta que yo tenía en Colbún. Entonces ahí ella me dice, tenía la idea de poner un negocio, pero no sabía qué. Y ella me dice, ¿por qué no colocas un negocio de pan? Una panadería, una masandería. Yo le dije, no, es que yo no sé nada de eso. Y yo le dije, no, me gustaría colocar un bazar. Y ella me dice, no, yo tengo alguien que tiene un bazar, me dice, y ahí está todo empolvado, las cosas de 1 año. Si bien en el bazar ganabais como el doble, era muy lento el movimiento. En cambio el pan, me dice, se vende a diario. Y me dice además que cuando el pan se acaba, tú cierras. No es como el negocio de abarrote o algo. Y ahí me empezó a dar vuelta. La cosa de... Hasta que me decidí. Viví en un barrio donde yo tenía una masandería cerca de mi casa. Y me gustaba el pancito de mi vecino, me gustaban sus pasteles. El de los cuchillos, ¿no? ¿O llegó después? ¿Cuál es el de los cuchillos? El que llegó aquí. No, ese no. No, ese no, otro. Y ahí yo le dije si me podía ayudar, asesorar. Y él me dijo, sí, yo te asesoro, yo te ayudo a enseñarme a hacer pan, a las cosas que me tenía que comprar, las maquinarias, todo. Empezamos, bueno, como todo comerciante, no empezamos endeudados. No teníamos un capital como para decir, ya me sobra plata, ¿qué hago? Voy a poner una panadería. No, todo es por una necesidad. Así que nos encalillamos para poder abrir nuestra masandería, que había que hacer el local, comprar las maquinarias, que no eran baratas tampoco. Empecé con un horno usado, no con uno nuevo. Así que así se fue formando Y me acuerdo que a los meses después que me había comprado el horno usado, me fue bien. Los primeros meses fueron, de a poquitito fue aumentando. Aumentando, sí. Entonces después hacía fila para esperar pan. Y vuelvo donde este vecino, a todo esto, que se llama Patricio, lo voy a nombrar. Y él me dice, yo le digo, ¿qué hago? Se me está haciendo fila y saco 2 latas de pan. Y él me dice, tienes que cambiar el horno. ¿Cómo voy a cambiar el horno si me encalillé comprándome ese horno? Sí. No, es que si no te compras el horno, la gente se va a aburrir de esperar y se va a ir. Y yo así como, ¿cómo me compro un horno? Y ahí me compré otro horno que me hacía una capacidad de como de 12 latas y era leña. Y si bien sacaba más producción en menos tiempo, me fue bien hasta que salió la ley de la restricción del humo. Bueno, en Chile igual es difícil emprender y sobre todo para una mujer, porque estando sola con las 4 niñas, viste la necesidad de partir con Amasandería La Gemela, siendo tu esposo, trabajando en la carretera, trabajando en camiones, estaba en el norte en ese tiempo. Sí, estaba en el norte. Las niñas estaban chicas. ¿Cómo lo hacías para que las niñas más chicas estuvieran en el jardín, la iba a dejar en la mañana, las otras iban al colegio y estaban un poquito más grandes?
Bueno, ahí se llevó un trabajo bien grande mis hijas mayores, que igual eso me ha como pesado un poco porque, claro, yo estaba sola con 4 hijas. Mi hija mayor era Tamara y, y ella era como más madura, más la que siempre me apoyó. Entonces le cargaba harto la mata a ella, sin darme cuenta, sin querer hacerlo, era lo que yo tenía en esos momentos. Entonces ella me ayudó mucho, yendo a buscar a mi hija al jardín, me ayudaba en la casa. Igual siento que mis hijas mayores, Tamara y Brenda, se llevaron como la peor parte con respecto al crecimiento o cuando empecé la masandería. Porque si bien ellas, aparte de ayudarme con la casa, muchas veces Tamara y Brenda me tenían que ayudar a atender. Sobre todo cuando llegaban del colegio, a la hora del pic, que es el pan a las 5 de la tarde. Yo les decía, ya tomen once rápido porque va a llegar gente o está lleno afuera y para que me ayuden. Y tenían que tirar sus mochilas y salir a ayudar al negocio porque estaba lleno. Y cuando recién cerrábamos, ellas podían tomar sus cuadernos, hacer sus tareas o tomar once. Entonces fue bastante sacrificado. Pero era lo que yo tenía que hacer porque mi negocio estaba empezando. No podía pagar tanto personal o porque me iba a dar solo para pagar personal, pues. Entonces no podía hacer eso. ¿Te sentiste como con algún cargo de conciencia y hoy en día mirando hacia atrás? Porque uno siempre mira como para adelante lo que uno quiere, pero también mira hacia atrás un poco lo que vivió y la experiencia. ¿Sientes tú o sea, que igual como que hay como cositas? Sí, pues hay cositas. O sea, después fueron saliendo con el tiempo. Ya. De darme cuenta que a mis hijas mayores no le correspondía esa responsabilidad. Y si bien es cierto, a lo mejor les va a servir, no les correspondía. Estamos en un mundo hoy en día donde los niños tienen que vivir su infancia, su adolescencia, y muchas veces uno repite patrones con los cuales fue criado. Entonces muchas veces cuando uno fue chica la criaron así, a hacer responsabilidades que eran de las demás personas y uno inconscientemente fue repitiendo esos patrones en sus hijos. Gracias a Dios me di cuenta y lo fuimos eliminando. Si bien ellas ahora ayudan es porque ellas quieren, no porque yo la obliga. Y más encima ahora se han dado las cosas para poder tener más gente y haberse ellas soltado un poco del negocio. Pero sí, ellas se llevaron una parte bien fea con respecto a mi vida, tanto familiar como empresarial, por decirlo así. ¿Y en qué momento tu esposo decide dejar los camiones y dedicarse contigo al proyecto de la masandería? Bueno, yo en un momento en que crecí bastante, me acuerdo que él tuvo un accidente jugando a la pelota en el norte y se vino con licencia por un buen tiempo y me ayudaba a repartir. Yo en esos años repartía en colegio, antes de que saliera la ley de los sellos. De los sellos, ley Super 8, parece que se llamaba esa. Entregaba pasteles, calzones rotos, pan, en Salesiano, en el Rosario, en el Concepción, a todos los que... Y él me ayudó, po. Y ahí él me decía, oye, que te va bien. Y se mueve la cosa. Sí. Y yo tenía que salir, levantarme temprano, hacer las cosas, la producción y después salía a repartir. Y ahí yo le decía, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo y tiramos esto para arriba juntos? Y él me decía, no, porque yo tengo mi sueldo, tú tenías el tuyo, y
y solo vivir del negocio, yo creo que no vamos a ser capaces. Entonces yo le rogaba, le suplicaba que él se viniera y él me decía que no. Además que a él le gustaba manejar. Hasta que un día después estuvo en una empresa que no estaba muy a gusto y él me dice que se quiere, que está aburrido, que no haya que hacer, que quiere dejar de trabajar. Y ahí le digo yo, bueno, vente para el negocio y tiramos esto para arriba juntos. Y ahí él deja su trabajo de los camiones y se viene a trabajar conmigo. Pero fue difícil trabajar juntos como pareja. Primero, antes de que él se viniera, me acuerdo que, no sé, llegaba de bajar, como todo faenero, y yo estaba ocupada. Estaba ocupada atendiendo el negocio, haciendo pasteles. Entonces él no tenía la atención que él quería. Y él me decía, ya, pues, ¿hasta qué hora? Y yo le decía, no, es que ahora tengo que esperar que se venda el pan para poder cerrar, pues. Entonces él muchas veces quería cerrar a las 7 de la tarde para que tomáramos 11 y no se podía. Teníamos que cerrar cuando se acabara el pan o más tarde. Entonces después costó congeniar. Más encima que yo le enseñé a él porque yo partí yo haciendo el pan. Y después yo le enseñé a él a hacer el pan. Entonces ahí chocábamos a veces, pues yo así como que, oye, ya, pero ponte a hacer el pan luego porque el pan tiene un proceso de fermentación y él, como no sabía el rubro, era como, creía que era hacerlo y más fácil. Como cuando el cliente te dice, ¿cuánto rato más? Sí. Se acabó el pan. Oye, entonces llegaba y ahí chocábamos, porque no nos entendíamos mucho. el proceso de aprender para el tema de la panadería y de la pastelería, porque en realidad son dos rubros dentro de uno mismo, dentro de tu local, pero el proceso de aprender, de ir innovando, ¿cómo lo hiciste? Porque sin saber empezaste como a experimentar algo que al final resultó. Sí, bueno, tuve este buen profesor que se llama Pato, el Patricio. ¿Pero él tenía una panadería cerca? ¿O? Sí, cerca de otro barrio que yo viví, no cuando yo me fui para allá. Él fue mi maestro. Él me enseñó a hacer ayuya, pan de completo, pan dobladita. ¿Por qué el pan de completo le dicen pan copihue también? Tiene hartos nombres. Sí. Lengua, flauta. Pero es como que si fuese completo. por una zona geográfica, porque en algunas partes le dicen pan copihue, en otras partes le dicen pan de completo, es como raro eso. Sí. Así que él fue mi gran maestro que me enseñó. Y después bueno, es que yo siempre tuve como hambre de crecer. Entonces cuando ya estaba vendiendo el pan, quería vender cosas dulces. Y ahí me acuerdo haber hecho mi primera receta, un queque, en un vasito de yogur, todo con medida de un vasito de yogur. Y vendí mis primeros queques, que eran horribles. No sé cómo los vendía. Eran muy feos, pero ricos. Y ahí la esposa de él también me dio algunas recetas y fui aprendiendo. Y una vecina que yo tuve, que trabajaba en una pastelería, le pagaba como por horas, me iba a hacer unos pasteles y ahí yo aprovechaba de quedarme y mirar y aprender. Así que, bueno, después fui creciendo y después los mismos vendedores, tú les vas comprando su marca y ellos te van capacitando con sus productos. ¿Purato ha sido estrella, sí? Purato, sí. Purato ha sido estrella publicidad, contigo. pasándole publicidad a Purato. Sí, no, muy bueno. Es que don Alejandro es una muy buena persona igual. Sí, es buena persona. Sí, Alejandro Barros. Sí, muy buena persona. Oye, de las recetas que tú empezaste a preparar, ¿cuáles son las que hoy en día preparas con más emoción? Aparte de los pajaritos dulces. Sí, los pajaritos dulces. Hay una receta que me costó bastante, que le tengo harto cariño, que son
Las tortas, me costó aprender a hacer tortas. Entonces no me tenía confianza en mí la torta. Hasta que logré el objetivo de mis tortas de hoja. Son, para los que no lo han probado, los invito a que las prueben, pero son muy ricas porque llegué a hacer una hoja muy delgadita. No son unas hojas gruesas que... Entonces creo que la torta y el merengue que... Mira, el merengue suizo me lo enseñó un amigo de Longaví, que lo conocí cuando yo era muy joven trabajando en Longaví en un negocio que se llamaba La Vianesa. No sé si alguien se acordará de La Vianesa. Sí, estaba frente al colegio. Frente al colegio. Yo trabajé ahí como 3 años. Y él era el pastelero. Hugo Pardo se llama. Y él, una vez cuando yo había colocado mi panadería, vino a ayudarme a hacer pan. Y me enseñó a hacer el merengue. La cosa es que él colocaba el merengue directo al fuego. Todo el mundo lo coloca a baño María o hace un almíbar de pelo. Y él lo colocaba directo al fuego y lo hacía con la mano para deshacer los cristales de azúcar a medio gas hasta que tú no sentías el azúcar. Ahí estaba listo y lo ponías a batir. Yo no lo podía creer. Hasta que lo empecé a hacer y me empezó a resultar y después me lo ponía en la cabeza y no se caía el merengue. Y claro que la mano me quedaba roja, tanto tenerla en el fuego. Y después lo colocabas a la batidora y se batía y quedaba muy firme. Y esa receta no la olvidé nunca. Y esa receta es la que le he hecho... Mira, di una receta ahí, no me di cuenta. La receta que le he hecho a mis pay de limón, a los pajaritos dulces, a todo lo que lleve merengue. Y la aprendí de él, de un famoso pastelero llamado Hugo Pardo. Don Hugo Pardo. Sí. Bueno, las gemelas partieron en el 2014, pero antes del 2014 tú habías emprendido en Longaví otro negocio. Sí. ¿Tuviste un negocio en el paradero frente a la plaza? Sí, pero antes estuvo ese negocio... ¿Cómo te explico? Frente a los bomberos. Había un galpón ahí. Porque nosotros pusimos un negocio de subproductos. De los que vendía mi suegro. De harina. De harina. Harina, harinilla, maíz. Todo eso. Y estábamos ahí en una bodega. Y cuando después nos dieron el dato del negocio frente al paradero, al lado de la iglesia católica, ahí tuvimos, después nos cambiamos para allá, con lo mismo, pero ahí le agregamos abarrote, helados, verduras, pan, roticería, barquillo. Se usaban estas tarjetas para recargar los celulares, que las raspaba ahí. A veces la gente la raspaba muy fuerte, se le borraba un número. Eran prepagos, parece. Sí, eran prepagos. Sí. Esa. Ahí tuvimos un negocio que se llamaba El Agricultor. Un negocio que, gracias a Dios, también nos fue bien. ¿Cuánto tiempo Siento fue? que tengo como éxito con los negocios. Como que... Porque ese negocio... Pucha, mira, no recuerdo cuánto tiempo lo tuve. Cuántos años. Pero justo salió la ley de los colegios que no se permitía vender cigarros hasta tantos metros. Y había un café ahí que vendían cigarros. Y me llegó justo hasta mí. O sea, yo podía vender cigarros. Vendíamos cigarros. Después compré patentes de alcoholes. Vendía alcoholes. Y me acuerdo que los Todos Santos y las elecciones, wow, que se trabajaba y que se vendía. Porque la plaza estaba llena de gente. Vendíamos una cantidad de barquillos, llevábamos con la mano, pero piezas, tanto sacar helado.
Y ahí justo paraban las micros que iban para el campo. No existía el terminal Era como el paradero de de Longaví. la comuna. Sí, era el paradero. Las micros que iban al campo y las Calimpar Las que que le venían pasaban por para el frente. Linares, sí. Así es que, y teníamos harto público. Teníamos el público del campo, teníamos el público que iba a la plaza en la tarde a tomar helado, que llevaban a los niños. Así que estábamos bien central. Igual era angostito, igual que mi negocio que tengo ahora. Igual era angostito. Ese negocio era de don apellido Pérez, no me acuerdo Del su papá de nombre. Rafael Pérez. Del de al lado, ¿no? Del abuelo. Del abuelo. Así que nos iba bastante bien en ese negocio también. Y lo cerramos cuando llegaron las gemelas. Porque ahí se va el Ale a trabajar al norte. Y ahí yo quedo sola. Con la llegada de la gemela y mis 2 hijas mayores. Y ahí cerramos el negocio. Vendimos la patente de alcoholes que hasta el día de hoy me arrepiento. Porque ahora tendría una patente que vale mucha plata. Grito y plata. Sí. Así que, y ahí cerramos y ahí nos vinimos a Linares a vivir. Y ahí ya, o sea, cuando llegaste a Linares, después con el tiempo, pensaste en el tema de, o siempre estuvo el bichito de abrir el local acá en Linares. No, porque cuando yo cerré ese negocio yo dije, nunca más en mi vida tengo un negocio. Y yo me vine porque tenía 4 hijas y me salía bien caro en esos años el furgón escolar. Además que siempre les decía no se queden a tal cosa porque somos de Longaví. Tamara era chiquitita y después viajaba en micro. Entonces era pagar 4 furgones escolares para después. Así que yo dije, no, cerramos y nos vamos para Linares para poder que ellas pudieran estudiar y hacer más cosas y no andarle diciendo siempre, oye, no pueden quedarse a una actividad extraprogramática porque somos de Longaví. En esos años, porque ahora la carretera es más rápida, hay mejores vehículos, pero en esos años no habían tan buenos vehículos. Entonces teníamos un vehículo y manejaba Alex. Yo aprendí a manejar cuando llegaron las gemelas. Por necesidad también. Todas las necesidades me las produjeron las gemelas. ¿Te costó, sí, dejar Longaví y vivir ahora, o sea, llegar a Linares? Sí, sí, cuesta. Porque acá no tenía ninguna red de apoyo. No, una amiga que fue la que me ayudó a buscar la casa. Bueno, ellos sí se portaron muy bien. Mi amiga, sus papás también. En realidad sí tenía red de apoyo a ellos, pero toda mi familia era de Longaví, tanto como de Alex y como la mía. Así que igual era un cambio venirse. Y Longaví igual antes era bastante chico, no es como ahora que ha crecido harto. Linares también ha crecido harto. Pero me vine por las chicas, para que ellas pudieran estudiar y hacer sus cosas. Sin saber que yo iba a abrir un negocio y iba a estar otra vez en las mismas. Peor, yo creo. O peor. Peor, Sí. porque en realidad la demanda es mucho mayor ahora. Sí, porque antes si bien tenía un horario que era marcado por el tema del que lo marcaba entre comillas como el pseudo terminal que había dentro, mismo en la plaza, en Longaví, al llegar acá tuviste harto tiempo abriendo los días domingos. ¿En el negocio de ahora? De ahora, sí. Sí. Y eso igual también pasa a la cuenta porque la gente que ve al emprendedor de afuera y que ve al emprendedor que, entre comillas, ¿qué es lo que la gente ve de afuera? Ve la parte bonita. Si es que te compraste un auto o si es que, no sé, saliste para tal lado. Pero ve esa parte, pero no ve la otra parte que tenéis que estar 24/7 monitoreando el tema o de cierta forma si trabajáis con personas es que tenéis que estar pendientes, pero al final tampoco hay una desconexión. Y esa parte, no todos están preparados para eso. No, así es. Había un vecino que me decía, oiga, vecina, tan tarde que yo voy a poner una panadería al lado suyo y voy a abrir a las 7 de la mañana. Y yo le decía, póngala, vecino, póngala nomás para ver cómo le va. Porque no es fácil tener un negocio, es como tener un hijo. Siempre he dicho eso.
es como tener un hijo. Y sobre todo cuando tú empezáis con deuda. Tienes que irte capitalizando de a poco. De a poco. Entonces, cuesta acostumbrar a la gente, va pasando por los distintos procesos. Cuando nace, después cuando le enseñaste a caminar, igual que un hijo. La adolescencia, cuando está ahí con el negocio ahí totalmente rebelde. Yokoi Kenji dice que a los 20 años se ven los resultados de un negocio, no antes. No antes, porque mucha gente emprende y quiere ver los resultados al año. 6 meses. O a los 6 meses. Y no se puede. No se puede porque es lo que te digo, pues tienes que capitalizarte y sobre todo en este rubro tenés que ir creciendo, te van saliendo cosas. Yo tuve que cambiarme un horno que no contaminara, que me costó muy caro ese horno, y iba y otra vez, y otra vez, y otra vez, y después cuando ya cumpliste como 20 años, cuando ya mis hijas terminen de estudiar, ahora vaya... No es ser malagradecida con Dios, pero cuesta mucho crecer, capitalizarte bien. Y claro, la gente ve todo de afuera y cree que todo lo que brilla es oro. No saben que detrás de eso hay un tremendo sacrificio, trabajo. Yo no estudié, así que gracias a Dios sí he tenido bastante capacidades con los negocios que he hecho me ha ido bien, así que no me quejo de eso, pero es sacrificado, muy sacrificado. Uno se expone a situaciones que la gente comúnmente no ve, ya tan por ejemplo como el sacrificio que hay dentro de la interna de un negocio, pero también uno se expone a la envidia de las personas, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú partiste con el tema del negocio, había siempre alguien que te acusaba por el tema del humo, siendo que, yo me acuerdo de eso, que había una vecina que te echaba siempre, era sanidad ambiental, parece que era, ¿no? Y te iban a ver por el tema del horno, y siempre era, toda la semana era algo que pasaba con ese tipo de gente. Eso la gente tampoco lo ve, pero eso también cansa. ¿Tú crees que hoy en día el que emprende no está ajeno a eso? No, po. No está ajeno. Todo. Sí, eso. Bueno, me pasó eso con esa vecina que si bien me hizo un favor, sí, a pesar de todo, siempre hay que ir viéndole el lado bueno. ¿Para qué te voy a enfocar en la mala vecina? Porque me permitió crecer a un horno donde saco una producción aún mayor y mi negocio fue creciendo. Entonces, claro, mi otro horno era leña, era con puro despunte, y ahora me tuve que cambiar a otro horno a gas, que el gas igual es caro. Sí. Yo ocupaba, ese horno era muy barato, ocupaba súper poquito, era solo despunte, y me tuve que invertir en un horno muy grande con muchos millones de pesos que tampoco los tenía, que tenéis que ahí jugar nomás, persinarte ahí, no, hombre, sea mi Dios, que nos vaya bien y que vamos a pagar el horno, ¿cachai? Gracias a Dios ya se pagó el horno, ya está pagadito, y hacemos harta producción. Entonces, al fin y al cabo, gracias, vecina, por... Y ahora le vendo pan. Claro, no va. ¿No va? No va, sí, porque ella igual en las redes sociales me colocaba cosas del horno. Ella decía que el humo le entraba directo a su casa. Y mejoramos muchas veces el tubo, cada vez lo altábamos más y todo, pero bueno, se pierde un cliente, pero llegando. Es parte del proceso. Es parte del proceso. En el 2023 te armaste de valor y llevaste a las gemelas al centro de Linares. Fue un sueño que tú tenías y anhelabas mucho con llegar a las gemelas al centro. ¿Cómo surgió la idea de abrir en el centro
de Linares. Sí, fue mi sueño de siempre. Siempre me sentí marginada por ser de barrio. ¿En serio? Sí. Porque la gente te decía siempre así como... Te miraba en menos. Sí, por ser de barrio. Es como, oye, ¿cuánto vale la torta? No sé, 10.000 pesos. Ya, 10.000 pesos y está aquí en la batemolina no va. Es Y que es como, yo compro, pago 10 o pago más, pero es de la pastelería tanto y está en el centro. Y uno puede que ocupe mejores materiales o se dedique más a la producción, pero por el ser de barrio, tiene que era ser como barato, te obligan. te obligan a ser barato, sí. Cosa que conmigo nunca fue. Porque yo el día que empecé a hacer pan siempre dije un lema. Que me busquen por buena y no por barata. Siempre dije eso. Cuando yo le puse mi precio a mi pan y saqué mi costo, todos te decían, no, pon el pan, no sé, pon esos años a 700 pesos. Para que venga toda la gente. Y después lo subí. No, mi pan vale tanto. ¿Cachai? Y siempre dije eso, que te busquen por buena y no por barata. Entonces, claro, la gente te marginaba como por ser de barrio. Entonces, mi sueño y mi hambre era llegar al centro. Y lo cumplimos. Llegamos al centro. A lo mejor no le dije al universo que quería permanecer en el centro. Solo le dije que quería llegar. Entonces llegué y me tuve que ir. ¿Cuánto tiempo estuviste en el centro? Casi llegué a cumplir un año. Estuve como 11 meses. Ah, no, cumpliste el año. No alcancé a cumplir un año. ¿Qué pasó ahí? En un lugar súper estrategio, en Maipú, Estás en pleno centro. pleno centro, donde paraban toda la locomoción colectiva. Ahí me pasó que me enfermé. De los nervios. Yo No. creo que fue, no, me dio una obstrucción intestinal. Y yo había abierto mi negocio hace un mes cuando me enfermé, 1 o 2 meses, no me acuerdo bien. Y caigo al hospital, me operan, estoy como 12 días hospitalizada y me van a fiscalizar. Y yo dije que me fiscalicen porque mi negocio está lindo, las vitrinas eran nuevas, el negocio lo habíamos remodelado y había quedado precioso, porque antes había una cuestión que teníamos que sacar la grasa, pero entonces no le tenía miedo a nada, porque estaba todo muy bonito. Y aparte que se llevaba desde la producción de la gemela. De la gemela se hacia llevaba allá. hacia allá. Entonces yo dije algo novedoso, nuevo. Sí tenía pastelerías al lado muy famosas, muy conocidas. Pero cerquita, sí. Y quería llegar al centro. Quería no sentir esa discriminación de que, hoy, pero aquí debería ser más barato, porque quería vender más caro y quería que las gemelas fueran visibles. Porque si bien es cierto, la casa matriz estaba en un barrio, no estamos en una calle central. No estamos en una avenida. No estamos en Presidente Ibáñez, no estamos en Ramón Olate, que son calles conocidas, y estaba en Almirante La Torre, en una población que se llama Batemolina. Entonces estaba como bien escondida. Y era como un pasaje que ahora más encima cerraron ahí. No tiene ni como salida. Y detrás estaba como un sitio eriazo. Entonces yo quería que las gemelas fueran visibles. Quería llegar al centro por eso. ¿Lo logramos? Sí, llegué. Tuve una muy mala experiencia porque no mucha gente sabe esto, pero a mí me sacaron un parte millonario, que fue súper injusto, que hasta el día de hoy me duele, porque yo no tenía las niñas que yo me llevé a trabajar allá, que eran las niñas antiguas. Me las llevé porque ya sabían el tejemaneje del negocio, y yo tomé gente nueva para la casa. Para la casa matriz. Estar ahí, para la casa matriz. Y cuando pasaron fiscalizando,
yo no estaba, Alex tampoco. Me dice la niña, jefa, pasaron todos. Seremi de Salud, Inspección del Trabajo, Carabinero, todo el mismo día. Y no teníamos los contratos de trabajo de las niñas allá. Visible. Existían, sí, porque ya eran antiguas, pero nunca pensé que tenía que llevarme eso para allá, po. Físicamente. Impreso. Y yo dije, del negocio no me van a poder decir nada porque está soplado. Las maquinarias eran todas nuevas. Invertí harto. Mis vitrinas eran muy grandes, me costaron muy caras. Arreglar el negocio, ponerle la luz que necesitaba El negocio. para las maquinarias que eran bastante grandes. Y quería darle un enfoque como santiaguino, como comida al paso, como poner una barra donde la gente no tuvieras que ir a un restaurante a comerte una empanada o a comerte o un café, como que te lo comieras ahí y siguieras haciendo tu vida rápida, que andas haciendo trámite, que vas para allá, que vas para acá. Así que no me fue mal, pero tampoco sé cómo me hubiera ido más adelante, porque me sacan un parte millonario de 7 millones de pesos. Por no tener los contratos visibles. Por no tener los contratos visibles. Y yo estaba hospitalizada y mi negocio, nombre persona natural. Y yo estaba hospitalizada, ¿cómo iba? Y mi esposo corría con el pan y los pasteles. Al local. Pan local. Nunca se acordó. Se le olvidó completamente a él eso. Como que lo pasaron fiscalizando y tiene que juntar estos papeles y mandarlos por correo. Le dice la niña que atiende. Y él dice, ya, sí, yo los voy a mandar y todo. Y con todo el estrés de haber estado enferma, muchas veces él iba con la chequera al hospital para que firmara los cheques. No se le olvidó por completo. Y cuando ya lo fuimos a ver, yo dije, yo no voy a pagar esto. ¿Cómo? ¿De a dónde? Claro, y por ponerme rebelde, cuando ya voy a ver la cuenta, o sea, cuando ya fui a comprarme otra cosa, me dicen en el banco, no. Usted no puede porque está en la Tesorería General de la República y debe esto. ¿Qué? Ya no eran 7, eran 9. Y ahí tuvimos que acercarnos, hablar, ver qué se podía hacer y pagar. Convenio y pagar. Presenté toda mi carpeta de todos mis papeles que estaban al día, de que yo había estado hospitalizada, a la tesorería. Inspección del Trabajo, Que ellos fueron los que me sacaron un parte. Y no hubo caso. El parte ya estaba cursado. El parte estaba listo y solo me podían ayudar pagando en cuota. Que hasta el día de hoy me duele, porque soy comerciante. O sea, ¿quién tiene 9 millones de pesos debajo del colchón para decir, ya no importa, ahí están los pagos? Qué importante ese punto, porque por ejemplo todos los que tenemos negocio, y yo siento que hay una parte muy mala dentro de todo este sistema, porque nadie te enseña o nadie te aclara o nadie te explica, ya sea por ejemplo Carabinero, la Inspección del Trabajo o el Servicio de Puesto Interno. Porque por ejemplo el Servicio de Puesto Interno, a mí me pasó algo puntual con el tema de Mercado Pago. ¿Puedo contar esa? A mí me pasó algo puntual con el tema de Mercado Pago. Yo lo encontraba súper bueno. La comisión de Mercado Pago era bajísima. Pero el mes que pasó, el mes de abril, me salió a pago 3 millones y medio de IVA. De IVA. Y automáticamente yo llamo al contador y digo, ¿pero qué pasó? Le dije, 3 millones y medio. Yo asustado así, yo dije, hay un error, digitaste mal algo en el siguiente y siguiente, que yo siempre le decía al contador que él, si ustedes colocan el root de la persona, siguiente y listo. Y me dice, no, está todo bien, yo sabía que tú me ibas a llamar, pero hay un problema, porque me dice,
tienes poca compra, pero hay harta venta. Ya teníamos cursado el mes de abril y ya estábamos en mayo, como se paga diferido. Claro. Y resulta que me pongo a revisar mayo y íbamos por las mismas. Y este mes que pasó de mayo, me salen a pago 7,5 millones Wow. de puro IVA que tengo que pagar. Entonces yo dije, ya, o sea, los 3,5 millones dentro de la presión y buscando una solución, la única solución que pude encontrar fue acercarme a la tesorería y pasarlo y hacer un convenio de pago. Por eso cuando tú me estés contando lo del convenio, sé de qué se trata eso. Dar un pie y lo malo es que... lo tuviste que pagar. Sí, pues, o sea, no tuve porque el problema es que Mercado Pago me dualizó las ventas de débito y me dualizó las ventas de boleta electrónica. Ah, ya. Tengo, por ejemplo, en el mes de mayo ahora tengo en el local 23 millones de pesos que no son míos. Que están facturados, Ya. pero que de cierta forma la máquina los hizo 2 veces y al final lo que hicieron fueron dualizaron las ventas de débito y las de las boletas electrónicas y nadie se hace responsable. O sea, es una cosa impresionante. Tú llamas a Mercado Pago y lo único que te dicen, lo vamos a ver, su número de requerimiento es tanto y no te dan ninguna solución. Y de verdad llega a ser, porque cuando llegan estos tipos con la maquinita y te dicen vale 80,000 pesos y usted lo paga una sola débito, uno cae redondo y dice, está súper bueno. Yo incluso hasta la había recomendado la máquina porque la comisión era súper baja, pero nunca me imaginé que yo iba a estar involucrado en este problema de que al final, ¿cómo le digo yo y le explico al servicio de puestos internos que esa venta no es mía? Y ellos no te escuchan ni te creen. No, porque ellos... Su problema, usted verá cómo lo arregla. Entonces, Tiene que pagármelo. tiene que pagarlo igual. Entonces fui a hablar con un fiscalizador, le pedí que me atendiera para poder contarle el problema que tenía. El fiscalizador, muy buena gente, me atendió, me explicó bien en detalle y me dijo que la única solución era que yo elevara una nota de crédito y que hiciera como una reversa del dinero y que pagara solamente lo que yo consideraba que estaba bien y lo que no estaba mal lo dejara afuera, pero que hiciera una nota de crédito. Eso es la única solución. Y hasta el día de hoy, la gente de Mercado Pago, llamé por teléfono, hay una ejecutiva zonal de Mercado Pago aquí en el Maule, tampoco no da ninguna respuesta, dice que tu caso lo están viendo, puede pasar 1000 cosas y al final nadie se hace responsable. Entonces, ¿qué es lo que me dijo el servicio de puestos internos? Me dijo, usted hace esa nota de crédito y automáticamente me dijo, prende la luz amarilla. Y yo le digo, ¿pero por qué prende la luz amarilla? Me dice, porque usted me dijo, lo van a fiscalizar y le van a revisar todo. Porque no se sabe lo que usted el procedimiento que usted está haciendo, si está bien o está mal. ¿Qué le aconsejo yo? Hágalo, me dijo, y paga, me dijo, lo que corresponde. Y si usted dice que está bien, yo le voy a revisar, o va a hacer cualquier de mis colegas, le vamos a revisar las ventas de Mercado Pago, las originales, me dijo, y las vamos a chequear con las que tiene el servicio de puestos internos. Pero yo le dije, ya, le dije, eso es una vez. Y ahora voy a volver, le dije, el segundo mes, porque en junio ya tengo, le dije, en boleta electrónica emitida, ya tengo más de 6 millones de pesos. Y estamos, o sea, recién partiendo el mes. Wow. Y nadie se hace responsable. Lo que es, por ejemplo, Carabineros con el tema de las fiscalizaciones de las patentes, a nadie le dicen que hay que tener los carteles a la vista, y eso, lo de Carabineros también lo encuentro como engorroso. Y a lo mejor no debería estarlo diciendo, pero porque este espacio no es para mí, pero voy a hacerlo en caso de réplica. Yo creo que de repente la gente que está en los cargos no tiene criterio. Porque mi criterio es diferente al criterio que tiene la otra persona y al que tiene la otra persona. Pero cuando llega Carabinero y te fiscaliza por una patente de alcohol, lo primero que dice que la patente tiene que estar visible. Yo tenía mi patente visible enfrente, si la gente lo veía o no lo veía, ya no era mi problema, pero mi patente estaba visible. Pero Carabinero fue y me sacó una infracción, porque la patente no estaba visible. Pero entonces, ¿qué es más fácil? Mejor eduquemos a la gente que tiene negocio. Claro.
Si yo voy a partir con una patente de alcoholes, así como por ejemplo hay tantos procedimientos, o por ejemplo, de repente, por ejemplo, darse un poquito el tiempo y decir, vamos a ir al negocio de la señora Olga que partió esta semana y le vamos a explicar dónde tiene que colocar la patente, qué son las cosas que tiene que tener para que a ella no le pase la infracción. Porque, por ejemplo, yo creo que nadie sabía que había que tener los contratos de trabajo en el local para que te los revisaran. Claro, o sea, como era un negocio nuevo, o sea, allá los tengo, pero Y en en el el centro, centro y no sí, sabía. A lo mejor mucha gente que va a ver esto va a decir, ay, pero ¿cómo no iba a saber que claro, tenía? nadie se Yo no imagina. sabía que tenía que tenerlo esto. Yo dije, no, como lo ve el contador y todo, dije, no, no creo para que me lo van a pedir. Pero sí, po, es lo que dices tú. Nadie te ¿Cachai? educa. Nadie te dice, pucha, ni siquiera de repente, yo me acuerdo que tuve una contadora, la primera que tuvo, una señora que empieza con K y termina con Lina, y termina con Lina, y tú la querías llamar, o sea, de verdad yo de repente siento que está bien que uno tenga un horario, Mm. está bien. Yo creo que eso se respeta y sobre todo a la gente que es profesional y todo. Pero de repente tú no podías atender igual que en el banco. O sea, Sí, no po, podías tener un horario de 9 a 6 de la tarde cuando a lo mejor tú necesitas hacer una consulta un día sábado y nadie te contesta. sí. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces que vendí en el local vendí sin IVA. Los primeros 2 meses eran sin IVA, o sea, casi regalé los productos. Pero al final nadie te explica. Y yo le preguntaba y de repente decía, no, no estoy atendiendo, lo siento, estoy en fin de semana. El lunes a las 9 le contesto el teléfono. Pero y si, es que eso pasa, si tú estás trabajando con ellos y tienes una emergencia el fin de Es que semana, eso es lo que yo siempre me cuestiono ellos te eso. tienen que solucionar el Es una problema emergencia. ¿y qué así? No, sí es verdad, sí. Y eso fue muy fome. Imagínate después apelar con todos los papeles, con todo lo que me había pasado. Yo dije, por último, que pague la mitad de lo que tengo que pagar. No, salí rechazada. Mira, hemos preparado un verdadero y falso para ti, para que nos vayas diciendo si es verdadero o falso. Ahí, si tú quieres argumentar, esto está bien entretenido, si quieres argumentar algo, ahí lo puedes hacer. Ok. Verdadero y falso de las gemelas. Una vez lloré mientras horneaba. Wow, sí. Muchas veces. Muchas veces. Cuando recién empecé. Mira, me acuerdo que una vez, para un 18, ¿Mm? tenía pedido de empanada, pajaritos dulces y un maestro panadero. Y cuando yo me hice el local, le hice una ventana para que toda la gente viera las maquinarias nuevas, que todo era limpiecito. Y este panadero colapsó y me dice que le ponga una cortina ahí porque estaba toda la gente mirando cuánto faltaba para salir el pan. Y yo le dije, maestro, es que yo no le puedo poner una cortina porque por algo lo hice así, pues, para que lo vieran. Yo ya me había bañado, me había arreglado para ir a ganarme la caja a atender. Y este hombre se enojó, se molestó, se sacó el delantal y me dice, ¿sabe qué más? Me voy, me dice. Métase su panadería por... Pero maestro, ¿cómo se va a ir ahora? Le digo yo le ayudo a poner el pan y todo, porque si se taima, más nos vamos a atrasar con el pan. Y había una mensa fila. No, me dice, yo me voy, que es usted nomás con su panadería y todo. Y ahí quedaste. Y ahí quedé, me había arreglado, me había puesto tacos para ir a atender afuera como la dueña de la panadería. Fui tan, no sé cómo decir la palabra, perra conmigo misma, que me puse a hacer pan hasta con los mismos tacos. Ni siquiera me los saqué, me tomé el pelo para que no cayera ni un pelo y me puse a llorar. A hacer el pan y todo. Y al otro día tenía pedido de empanada y todo y quedé sola. Y muchas veces lloré. Una vez, cuando recién abrí un camión. No, el viento. No. ¿Sí? Es el viento. Ya, una vez. Una vez cuando recién abrí, me hicieron un pedido, una empresa de aquí de Linares, y se me enfermó una gemela. Estaba chiquitita, pero mal. Y tenía que hacer la empanada.
y el Ale venía viajando de Puerto Montt. Así que dejé todas las empanadas hechas y él se vino directo de Puerto Montt para cocer las empanadas y entregarlas y yo irme Con la gemela. con la gemela al hospital. Así que más de alguna vez lloré harto. Ahora aprendí a controlar más mis emociones y a tomármela con más andina y no llorar tanto, porque igual eso te afecta la salud Te afecta. de una u otra manera. Así. Prefiero hornear a las 5 a.m. que empezar el día sin pan. Wow, sí. Sí. ¿A qué hora parten las primeras horneadas en la gemela? Bueno, ahora Alex abre a las 5 de la mañana. De la mañana. Sí. Al panadero. Al maestro, para que empiece a hacer toda la producción. Bueno, antiguamente entregábamos en los militares y en el hospital, entonces había que hornear antes, porque había que estar con el pan A las 8. a las 8 y en los militares había que ir a las 5 de la mañana a dejar, o las 6, ya no recuerdo bien. Pero soy como bien responsable en... No puede faltar... Pan. No puede faltar. Abrir el local en el paradero de Longaví fue más fácil que hacerlo en Linares. Sí. Sí, porque en realidad fueron cosas distintas, po. Allá no fabricábamos. Solo comprábamos y vendíamos. Y la reventa. Sí, po. En cambio acá hay que fabricar. Y se fabrica harto. Así que fue más fácil. Verdadero. Verdadero. Se nos faltó decir Sí. verdadero. Cuando me enteré que venían las gemelas, supe que el negocio tenía un propósito. Falso. Porque cuando llegaron las gemelas no pensé en tener un negocio. Incluso ahí cerré el negocio de Longaví. Porque llegaron las gemelas. Sin saber que en un par de años más iba a estar abriendo nuevamente un negocio. Siento que uno nace comerciante muchas veces y siempre te está picando el bichito de no sé, pues muchas veces colapsáis y decís ya nunca más o muchas veces estáis chata del negocio y después al otro día estáis soñando con abrir Otra cosa. o inventar otra cosa o Como poner que lo una mejor. sucursal sí, así que eso te pasa siempre. Trabajar con mi familia ha sido siempre fácil. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En el sentido en que es bonito trabajar con la familia. O sea, no es fácil, pero yo creo que aquí todos aprendimos. Tanto nosotros como ellas, mis 4 hijas, se saben desenvolver muy bien en cualquier parte. Y eso yo creo que se lo debemos al negocio. Hay niños pequeños que no saben contar un vuelto o no saben nada. Y mis hijas tienen las ventajas de ser más rápidas por el hecho de haber tenido un negocio. He pensado seriamente en cerrar el negocio alguna vez. ¿Verdadero o falso? Falso. Creo que si en algún momento me he sentido colapsada, nunca he querido cerrar el negocio. Porque me gusta el negocio. Y es como lo que he hecho toda mi vida, entonces no sabría hacer otra cosa, no sabría irme a trabajar a un mall, ponte tú. No, porque es lo que sé hacer. Mis hijas son las mejores críticas de mis productos. Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, en todo aspecto. Ellas son mi todo. Me critican. Así como me critican, también me alaban muchas cosas. Es difícil igual porque son como puras mujeres. Sí, somos puras mujeres. Somos puras mujeres y Alex. Claro, el rey. El rey. A él lo pasa más mal porque, imagínate, lo criticamos 4 mujeres. Así que tiene que agachar la oreja ahí nomás porque no le conviene ir con las 4.
El personal que contratas hoy no tiene compromisos como los de antes. El personal que contratas hoy no tiene compromiso. Siento que tengo más ojo ahora que antes. Contratar a la gente. Como que esa parte la puliste. Sí, la pulí. Y la cosa es ir formando como un equipo de trabajo. Que solo vaya pasando la gente. Igual es complejo el tema del equipo porque si bien uno no es una empresa grande, uno se va encariñando con la gente. Sí, po. Entonces te cuesta cuando te defraudan o cuando pasan cosas, duelen esas partes. Aunque Cuando te roban, sí. Tú siempre me decías y que me acuerdo que uno tiene que ser más fría, pero a mí me ha costado ser más fría o no involucrarme tanto con las personas que trabajan, sí. Sí, siempre lo llevo como muy a... Yo iba a decir algo, pero como no es mi... Ya, dilo nomás. No, pero uno no lo aprende. Una vez había una persona que vivía aquí cerca del barrio que me dio un consejo y que toda la vida lo repito y lo digo. Y me dijo el día, porque él era argentino y tenía una peluquería en el Líder. Ya. Cuando recién partió el Líder, los locales comerciales, todo, estaba todo como el boom. Llegó él con una peluquería y su esposa o su oreja. Y él venía a comprar acá porque vivía acá. Y en las tardes siempre le gustaba conversar conmigo. Y un día me dice, Che, me dice, te voy a dar un consejo. El día que tú mires, me dijo, tu negocio, me dijo, de acá, me dijo, y no de acá, ese día vas a crecer. Y no se me olvidó nunca más. Y todas las veces que yo he cometido el error de confiar o de ayudar a una persona que trabaja, ha sido porque me he involucrado más de lo que yo debiese. Porque uno sí puede ayudar a las personas, pero uno tiene que mantener una cierta distancia en cuanto tú ayudáis. Pero, por ejemplo, uno puede ayudar un par de veces a alguien, pero eso no quiere decir que sea siempre, porque esa persona, de cierta forma, si tú no aprendiste la lección con esa persona, después te va a llegar otra persona con el mismo problema hasta que tú aprendes la lección. Sí, y al final es una lección de vida. El patrón, exactamente. Sí. Ya, pero como estamos entrevistando a la Olga Fuente, no estamos entrevistando a Sangüesa. Las redes sociales fueron claves para que me conocieran fuera del barrio. Sí, verdadero. Verdadero. Sí. Las chicas ahí han hecho un trabajo en las redes sociales bastante bueno que están haciendo ahora. Que me ha subido hasta la clientela. Así que ahí se manejan. Me arrepiento de no haber explotado antes a la gemela. Mis clientas han sido más comprensivas que algunos familiares. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Aunque le duele a la familia a veces. Pero sí, eso pasa a veces. No sé, por decirte. Va a un cumpleaños y tienen torta de otro lado y no te compraron la torta a ti. Sí, aunque uno diga, no, es que ya da lo mismo, pero igual uno se siente o de cierta forma como que uno dice, pucha, igual, sí, ¿por qué no lo hizo conmigo? A lo mejor habrá tenido... Y uno se pasa ese rollo, ¿eh? Sí, se pasa, sí. Sí, uno güey, porque de partida uno pierde el tiempo pensando en algo que entre comillas no es problema de uno, sino que es problema de la otra persona, porque ese cargo de conciencia no debería ser de uno, sino que debería ser de la otra persona. Claro, sí. Pero bueno. Algún día me gustaría enseñar y compartir todo lo que he aprendido. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Me gustaría. ¿Te gustaría? Sí. No sé si... sí, enseñar y motivar a la gente. No sé, me gustaría dar como charlas, así. De motivar a la gente de que se arriesgue, de que cumplan sus sueños. De que todo se puede en esta vida y que todo está en la mente. Y que dejen de hacer trabajos que no les gusta hacer porque tienen miedo a dar un paso. No.
Me gustaría dar... Yo ¿sabes qué? Dentro de lo que nosotros nos conocemos, yo creo que uno va teniendo etapas. Tú has pasado por varias etapas dentro de tu proyecto personal, que ha sido el tema de las gemelas, que de a poco fuiste incluyendo como la familia y, bueno, de partida incluiste al tiro las gemelas porque le pusiste el nombre de las gemelas Sí, para darle un renombre al local. Pero el hecho de que haya llegado el Alex, fuiste quemando etapas, han pasado 14 años, y a lo mejor igual, no sé si, pero a lo mejor yo creo que ya estáis como en la etapa de poder brindar a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo de la disponibilidad y prepararlo bien. A lo mejor un par de talleres que, como lo que yo te decía al inicio, cuando estábamos fuera de cámara, no es que a lo mejor hay gente que piensa que que le van a robar el conocimiento. Tu producto no va a ser nunca igual al de otra persona. no, Pero el hecho de poder enseñar y de poder, por ejemplo, a lo mejor, no sé, pues cuántas personas a lo mejor te miran de afuera sin que tú sepas que de cierta forma eres un referente y a lo mejor no sé, el día de mañana hay una niñita que te va a comprar todos los días el pan al barrio, o sea, el pan al local, y que es del barrio, y que a lo mejor por miedo, por temor, te mira desde lejos, y ella pensará decir, pucha, a mí me gustaría tener un local como el de la vecina, y de cierta forma, de repente uno no se da cuenta, pero sí, por ejemplo, uno es referente para otras personas. claro. Sí, po. Y una de las partes de crecer es enseñar. ¿Mm? Aparte de agradecer a Dios, al universo, lo que crea la gente, es enseñar. Y sí, a mí me gustaría hacer eso. Por espacio ahora No, no puedo. Pero sí lo tengo en porque mente. es un nicho que aquí en Linares tampoco está cubierto, porque la gente que aprende, por ejemplo, va a otras partes a aprender, entre comillas, los que a capacitarse, pero aquí en Linares no está, porque, por ejemplo, no sé, un taller una vez al mes de 5 o 10 personas, Es que también somos de una mentalidad bien... No quiero que me copien, es no que ese es el quiero tema, po. enseñar porque a mí me ha costado mucho. Sí, yo no voy a, porque no quiero que sepan. Y no, pues se supone que tú vas a enseñar, pero uno tiene que seguir creciendo y tiene que seguir tomando cursos y aprendiendo para ir mejorando uno y enseñarle a los demás. Pues. Pero esa mentalidad que tenemos, tan de provincia todavía, así como Mezquina. no, mezquina, como no quiero que me copien mi misma idea. Pero yo siento que eso nunca va a pasar porque al final tu formato es uno, el de otra pastelería puede ser muy parecido, pero siempre uno lo va a mirar desde otra o lo van a presentar de otra manera, si todo depende de cómo va la presentación. Claro, aunque ahora igual se está abriendo un poquito más la mente, se usan estos, ¿cómo se llaman? Showroom, Sí, ¿cierto? Donde va una emprendedora, una que vende y se juntan y todas venden y todas tienen, eh, no sé, pues conocí más gente, no es como, no, yo no me voy a ir a donde esa tal, porque para que no me copio, para que no vean las joyas que vendo, no. No, eso es parte de crecer. y eso es lo que hacemos nosotros acá en Círculo Cercano. La idea de poder invitar, por ejemplo, diferentes personas de diferentes rubros es para poder mostrar que Linares también tiene emprendedores y tiene emprendedores que son buenos y que también son dignos de invitar, como Olga Fuentes. Sí. Muchas gracias por la invitación. Les voy a agradecer siempre. Así que agradecemos el espacio, el tiempo que nos pudiste brindar con la historia. Yo sé que hay mucha gente de repente que se cuestiona ciertas cosas, pero que siempre como que nos están mirando de cierta forma y que somos un referente, como te decía anteriormente, para otras personas que nosotros no sabemos de repente. Claro, sí. Eso va a quedar pendiente ahí en el tintero como idea de Alejandro Sangüesa para cuando haga mi taller. Sí, Ahí lo voy a decir después. ahí Alejandro me dio esta idea. sí. Así que agradecemos la visita a Círculo Cercano. La verdad que para nosotros es gratificante tener acá, aparte de la confianza y haber venido a contar la historia acá. Un saludo a las gemelas, que son como bien famosas ahora acá en Linares. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos conocemos de hace mucho antes. También le entregué pasteles
Los Al primeros Emporio, pasteles los llegaron primeros aquí, los pay de pasteles. limón y los quequitos. Cuando peleamos. Sí. No, gracias a usted. ¿Por qué no llegan los pasteles? Mira, la gente me está viendo los pasteles. Si pasaba eso, yo me enojaba porque la gente me decía, ¿a qué hora llega el pay de limón? Hoy la Olga no llega. Pero yo no cachaba, o sea, para mí también era diferente porque yo no cachaba que todo el sacrificio que había atrás, porque para mí era Ahora entiendes. ahora entiendo, porque lo mío era reventa. Sí. Entonces, imagínate, estar haciendo pasteles, estar viendo a las niñas, que las traía las niñas y estar sola con Ahora las entiendes cuatro. tú cuando haces No. pan y se te atrasa el pan y está la gente ahí, oiga, vecino, ¿a qué hora va a salir? Yo con el tema de los niños ya doy vuelta en círculo. Así que eso. Muchas gracias, Olga. La No, verdad es gracias a que ustedes. para nosotros ha sido súper importante la visita acá de Círculo Cercano. Así que muchas gracias a las personas que llegaron al final del podcast y los dejamos invitados para un próximo episodio de Círculo Cercano.